El bosque de neblina de Carpish. Los bosques de Carpish son importantes porque ayudan a la regulación climática. Proveen de servicios ecosistémicos como el agua, que es vital para los agricultores que se encuentran en la zona de influencia. Además, porque provisiona de maderas, de frutos, de semillas a los comuneros que se encuentran cerca a Carpish. Es importante resaltar el agua porque con cuyas aguas que vierte los bosques de Carpish se desarrolla la actividad de la piscicultura, la crianza de truchas en todo el eje carretero, en el tramo Huánuco-Tingo María, y eso dinamiza la economía local. Además es importante porque los bosques de Carpish tienen una regulación climática. Gracias a ello se dice que Huánuco tiene el mejor clima del mundo. La afectación a los bosques de Carpish va a generar la alteración a estos servicios ecosistémicos. Va a generar el incremento de lluvias, de calor, de variación del caudal de las cuencas hidrográficas y por ende va a alterar todo el proceso económico de cosechas y siembras que tienen los campesinos. Es importante conservar los bosques de Carpish además porque los bosques tienen especies endémicas de aves que generan el atractivo turístico para la actividad. Una de las actividades importantes que la región Huánuco está priorizando para el desarrollo de la economía local es el ecoturismo. Carpish alberga al gallito de las rocas, Carpish alberga al oso de anteojos, Carpish alberga al puma, Carpish alberga a las aves de importancia para el aviturismo. Además, Carpish tiene rutas hermosas en sus valles, de tal manera que se pudiera hacer caminatas, trekking y todo tipo de deporte de aventuras, porque goza de cataratas, goza de un clima tan variado que en la zona del de repente tienes el sol radiante y en la zona propiamente de Carpish a 2 horas ya tienes el clima frío templado para tomar el café orgánico que se produce en sus valles. ¿De cuánto de hectareaje estamos hablando y cuál es la condición de tenencia de estos pueblos involucrados? La propuesta de área de conservación regional Bosques Montanos de Carpish tiene 75.000 hectáreas aproximadamente. De ellas, alrededor viven pueblos campesinos, caseríos y centros poblados. Comunidades campesinas del pueblo quechua hablante con escuelas bilingües que hacen el uso ancestral y tradicional de sus recursos. En la parte interna de la propuesta, es decir, dentro de la propuesta, existen centros poblados que aprovechan el café bajo sombra, la miel de abeja, el plátano y las menestras. Es importante también decir que se encuentra una concesión minera, concesiones eléctricas y algunos predios como el título de la comunidad campesina Patay Rondos, que con ellos se ha conversado y que están de acuerdo con la propuesta del área de conservación regional y que el gobierno regional como ente administrador de esta área de conservación regional garantizará sus derechos preexistentes. La propuesta Bosques Montanos de Carpish se encuentra ubicada en 4 distritos, en el distrito de Chinchao, en el distrito de Mariano Damaso Meraún, en el distrito de Marías y en el distrito del Monzón, todas ellas en un área de 75.000 hectáreas. ¿Por qué resulta importante convertir a Carpish en una unidad de conservación regional? ¿Y por qué unidad de conservación regional y no unidad de conservación nacional? La unidad de conservación nacional o el área natural protegida de carácter nacional se define a un proceso de categorización que implicaría hacer estudios para sustentar qué categoría tendría que ser Carpish. El gobierno regional inició un proceso de establecimiento del área de conservación regional porque considera que los bosques de Carpish y las comunidades que viven alrededor deben hacer de uso directo. Si fuera, por ejemplo, un parque nacional, no podrían hacer de uso directo, es decir, las comunidades y los pueblos que se encuentran dentro y fuera de la propuesta no pudieran usar de manera directa el área. ¿Qué significa esto? No podrían sacar leñas, no podrían hacer cultivos, no podrían cazar de manera tradicional, es decir, no pudieran desarrollar proyectos
agrosostenibles. Pero como va a ser un área de conservación regional, sí van a poder desarrollar ellos en el marco de planes de manejo y garantizando el objetivo de creación del área. Si fuera un parque nacional como el Parque Nacional Tingo María, solo sería de aprovechamiento indirecto, es decir, solo para la investigación, solo para la visita o para el aprovechamiento de manera específica y con planes de manejos específicos. Considera el gobierno regional que el área de conservación regional debe ser de uso y de aprovechamiento directo por las poblaciones locales para el beneficio específicamente de ellos. Muy bien, señor Núñez. ¿Y qué hay del presupuesto regional en esta presencia especial de manejo de un entorno geográfico? El gobierno regional tiene la firme decisión de establecer el área de conservación regional Bosques Montanos de Carpis. Es por ello que firmó un convenio con la ONG Naturaleza y Cultura Internacional al cual represento, y que en marco a este convenio estamos desarrollando actividades de conservación productiva en algunas localidades y comunidades específicas de la propuesta de ACR. El presupuesto estará garantizado en el marco del presupuesto ordinario propiamente del gobierno regional. El gobierno regional ya creó una meta presupuestal, una partida presupuestal inicial que progresivamente irá incrementándose para la gestión del ACR. La gestión del área de conservación regional implica vigilancia comunal, implica elaboración de planes de manejo, implica también participación de los distintos actores que se encuentran en el área mediante el comité de gestión. El gobierno regional ya tiene asegurado un presupuesto mínimo que progresivamente irá incrementando, y por otra parte también estará generando proyectos de inversión pública de manera específica para ir desarrollando proyectos de agronegocios sostenibles con las poblaciones locales. La historia de este proceso de generación como zona de conservación. El área de conservación regional Bosques Montanos de Carpis, en el marco de sus antecedentes, tiene una historia importante. Esta zona, por ejemplo, la zona del Valle del Lerrepente, el eje carretero Huánuco-Tingo María, en los años de 1980, fue una zona cocalera, fue golpeada por el terrorismo y posteriormente fue abandonada, de tal manera que parte de los bosques fueron intervenidos para el sembrío de coca. Los dirigentes de los pueblos iniciaron muchas gestiones para que se establezca una unidad de conservación. En 1988, el caserío de Carpis hizo gestiones ante el municipio distrital de su jurisdicción, las cuales sacaron algunas ordenanzas municipales para proteger Carpis, sin mucho efecto. Y así sucesivamente fueron visitando a diferentes instituciones, al municipio provincial, hasta que por último llegaron al gobierno regional de Huánuco. Los que asumieron esta responsabilidad y juntos con los pobladores locales aprobaron con ordenanza regional la propuesta de área de conservación regional Bosques Montanos de Carpis. Hoy, después de ser una zona cocalera, después de haber sido afectados por proyectos alternativos, donde los suelos de alguna manera quedaron más débiles, hoy se inicia todo un cambio de visión hacia el desarrollo sostenible, integrando dentro de sus políticas económicas las comunidades el aprovechamiento de los recursos, y en ello el turismo es considerado elemental para ellos. Por ello, los comités de vigilancia comunal y el comité de gestión están firmes en la vigilancia y control de sus bosques. Perfecto, hemos entrado en un punto que nos debe preocupar. ¿Qué minerales serían sujeto de explotación y qué áreas estarían siendo afectadas o qué zonas? Respecto a la amenaza de minería ilegal, tenemos la minería artesanal en la búsqueda del oro, y sabemos que para aprovechar o extraer el oro de manera artesanal se usa un elemento muy perjudicial para las cuencas hidrográficas que se encuentran en el Valle del Lerrepente o en el Valle del Chinchao, que es el mercurio,
que no solo contamina la biodiversidad de los ríos, sino también contamina el agua, que es de vital elemento para el consumo de las distintas familias que viven en las cuencas del Chinchao y del Jarahuasi. Es importante recalcar que esta actividad no es desarrollada por las poblaciones locales, sino es desarrollada por foráneos que vienen de otras regiones, otras partes del país, a causar daños ambientales a las comunidades y centros poblados que se encuentran alrededor de la propuesta de área de conservación regional Bosques Montanos de Carpish. Muy bien, ahora desde la prerrogativa técnica que usted maneja, ¿en qué consisten los derechos reales? ¿Cómo es que se vivencian en Carpish esto y en qué irá en el futuro a conllevar todo este proceso? Los derechos reales efectivamente son a todo aquel tipo de título habilitante que tenga algún ciudadano peruano o alguna empresa. En ese sentido, la propuesta de área de conservación regional inicialmente tenía 120.000 hectáreas y hoy tiene solo 75.000 hectáreas. Y eso es producto de un análisis, de un saneamiento físico legal. Se consultó si existían predios privados, si existían concesiones, y con ese análisis físico legal es que se empezó a conversar con cada uno de los que tenían propiedad dentro de la propuesta. De tal manera, los que no querían ser parte de la propuesta fueron excluidos, y con los que son parte de la propuesta se firmó cartas de entendimiento para que queden al interior de la propuesta. El gobierno regional de Huánuco hizo una tarea exhaustiva para garantizar el respeto a los distintos tipos de derechos que tenían cada uno de los ciudadanos o las empresas dentro de la propuesta. Es por ello que al final quedó dentro de la propuesta solo una concesión minera y 2 concesiones eléctricas, una de transmisión y otra de distribución, que brindan energía eléctrica a los centros poblados que están dentro de la propuesta. Ellos se comprometieron a desarrollar actividades que garanticen y contribuyan al cumplimiento de los objetivos del establecimiento del ACR. Otros de los derechos reales encontrados en la propuesta fue el territorio de la comunidad campesina Patay Rondos, que en Asamblea General ellos acordaron conceder 17.000 hectáreas para que sean parte de la propuesta de área de conservación regional. Muy al margen de ello, el gobierno regional de Huánuco hizo todo un estudio, un informe de identificación de pueblos indígenas y determinó que la comunidad campesina Patay Rondos es una comunidad originaria, es un pueblo originario, quechua. Es por ello que iniciará el proceso de consulta previa a esa comunidad. Un tema muy interesante, el de saneamiento físico legal. ¿En cuánto ya se ha avanzado en este aspecto y si sigue siendo una alternativa dentro del trabajo de constitución del área de conservación regional o sigue siendo un detonante o un problema? Como parte del proceso de establecimiento de la propuesta ACR, se hizo consulta a los distintos sectores, a las autoridades competentes a nivel regional y a nivel nacional. Se hizo consultas a la Dirección Nacional de Agricultura, a la Dirección de Energía y Minas, a la Dirección de Producción y a todas las direcciones que tengan competencia en el manejo de recursos naturales o en el otorgamiento de títulos habilitantes. Asimismo, se hizo consulta a la Superintendencia Nacional de Registros Públicos para que ellos nos digan si existen derechos reales o títulos habilitantes inscritos en la SUNAR. Con todo ese análisis, nosotros determinamos que se encuentran disponibles para poder categorizar como área de conservación regional Bosques Montanos de Carpish 75.000 hectáreas. Consideramos que el saneamiento físico legal conforme a las autoridades competentes sea terminado con éxito. ¿Y cómo se ha dado este proceso? ¿Cuánto de este proceso hemos avanzado? ¿Y cuáles son estos procesos? El proceso de establecimiento de la propuesta ACR Bosques Montanos de Carpish se basa y se fundamenta en la norma del CERNAN,
es decir, en la Ley de Áreas Naturales Protegidas y en la Resolución Presidencial 144, Cernán 2015. Ahí se enmarca todo el proceso para establecer un área de conservación regional. El gobierno regional de Huánuco, con su aliado Naturaleza y Cultura Internacional, en primer lugar desarrollaron todo un análisis del componente físico. Posterior a ello, analizaron el componente biológico. El componente físico se define temperatura, se define hidrografía, fisiografía, geología, todo tipo de estructura física que va a determinar el área de conservación regional, y ello va a determinar los componentes de cobertura vegetal, de diversidad específica, de diversidad de ecosistemas, etc. Por otro lado, también se avanzó el componente biológico. Luego de ello, la importancia del área, y a su vez se continuó con el saneamiento físico legal. Posterior a ello, se empezó a analizar el componente socioeconómico cultural, en las cuales se definieron las comunidades que van a ser parte del área, las actividades económicas productivas que se van a garantizar con la creación del área, y esto se hizo por etapas, que consta en 4 etapas. Ahora nos encontramos en la tercera etapa aprobada, que significa de haber desarrollado el análisis costo-beneficio, es decir, cuánto le cuesta al gobierno regional establecer un área de conservación regional y cuánto va a ser su beneficio. Lo que significa que si los beneficios son mayores a los costos, el área de conservación regional es viable, y esto ya ha sido demostrado. Los beneficios para la región Huánuco y para las poblaciones locales y para el mundo son más que los costos que el gobierno regional va a invertir. En ese sentido, estamos en proceso de la 4ª etapa, que significa cómo se va a financiar el área. Ello se está desarrollando y se estima que a diciembre tendríamos el expediente final concluido y aprobado por el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado. Con ello, el 2019 estaría pasando al Ministerio del Ambiente, y él por conducto estaría enviando al Consejo de Ministros, quienes tendrían que aprobar para que, por último, el presidente de la República dé su rúbrica y con ello firme el decreto supremo que dé por establecido el área de conservación regional. Ello se estima que en el 2019 ya tendríamos el área de conservación regional legalmente establecido con decreto supremo. Habiendo hecho el análisis costo-beneficio que usted acaba de indicar, ¿cuál sería el crisol de beneficios que acompañarían a la constitución de esta área de conservación regional? Uno de los beneficios importantes dentro de este análisis económico definitivamente es el servicio ambiental agua, que brinda a todas las comunidades y centros poblados dentro y alrededor de la propuesta de área de conservación. Otro de los beneficios es que es un sumidero de carbono, que de alguna manera, si nosotros vamos deforestando, esto va generando y cambiando, ya habíamos dicho, el clima y perdiendo hábitats de las principales especies endémicas que generarían el ecoturismo. Y esto sería el tercer beneficio de los bosques montanos y de la propuesta de ACR, que a partir de la creación o el establecimiento del área de conservación regional se va a potenciar como una de las actividades importantes el turismo en esta parte de la región y del país. ¿Con qué niveles de coordinación se habrían dado para fomentar las posibilidades, acciones o actividades del turismo? Es importante recalcar y dar a conocer al público que en los sitios prioritarios para el ecoturismo, Carpix ha sido tipificada en el Plan de Ecoturismo Regional y Nacional. En ese sentido, el gobierno regional de Huánuco podrá formular proyectos de inversión pública en esa temática: el ecoturismo, el turismo vivencial, el turismo de aventura y el avistamiento de aves.
A su vez, la cooperación internacional como Naturaleza y Cultura Internacional ya viene desarrollando iniciativas locales con la comunidad de Cochabamba para que atiendan a visitantes que degustan de las especies endémicas de aves. Y otras iniciativas de otras instituciones privadas que van generando y atrayendo visitantes a diferentes partes, como lo está desarrollando la empresa privada High Tours de la ciudad de Huánuco. ¿En algún espacio de esta área de conservación regional se ha considerado, por ejemplo, el destinar un área específica para el rescate de especies en vías de extinción? Toda la propuesta de ACR, y principalmente la parte sur, clasificada como zona de uso silvestre, es la que está garantizando la conservación de estas especies endémicas, principalmente de aves. Es importante el área de conservación y uno de sus objetivos específicos es precisamente garantizar este recurso de los bosques achaparrados, por ejemplo, que también alberga especies endémicas de reptiles, de anfibios, de aves y también del oso de anteojos. Muy bien, si algo preocupa al común de las personas cuando hablamos de Carpish, viene a ser la incidencia notoria de áreas de tala y de áreas de quema. Aprovechar esta pregunta para hacer y llamar al pueblo huanuqueño en dos sectores. El primer sector, a los pueblos que viven alrededor de la propuesta. Quizás el tema cultural para el aprovechamiento agrícola ha sido la quema. De manera ordenada y zonificada se puede seguir desarrollando. Los comités de vigilancia comunal de la propuesta ACR Bosques Montanos de Carpish están visitando cada comunidad para ir construyendo los lugares donde se puede desarrollar la agricultura, donde se va a tener que conservar. Si nosotros de manera ordenada definimos estos lugares, vamos a evitar que los bosques montanos de Carpish sigan reduciéndose. Quizás sea difícil porque culturalmente siempre hemos quemado, pero hagamos un esfuerzo y tengamos otra visión de desarrollo. Los bosques en pie también generan ingresos. Los bosques de pie al final también nos generan mucha agua y nos garantizan el clima. También garantizan los procesos ecológicos y evolutivos de distintas especies. Los bosques nos ayudan al proceso de polinización de las distintas especies que nosotros producimos. Si los bosques no existirían los insectos, las abejas, de las distintas especies que los agricultores siembran. Por otro lado, también dirigirme a los que viven en la ciudad, que de manera colaborativa, solidaria, empiecen a visitar los bosques de Carpish. Ahí hay iniciativas de turismo comunitario, hay iniciativas en las cuales pueden generar ingresos económicos para las familias. Visiten Carpish, visiten sus pueblos, visiten las zonas que les da el cálido clima que Huánuco goza, pero también que garantiza la cultura milenaria que de alguna manera los pueblos quechuas vienen conservando. Conservar los bosques montanos de Carpish nos garantiza la conservación de la biodiversidad y de la cultura de Huánuco.